A veces existe esta tendencia súper común a imaginar la historia como un mapa, un mapa perfectamente trazado desde el principio. Sí, una serie de líneas súper claras donde es facilísimo identificar quién ostentaba el poder, quién dictaba la estética. Exacto. Quien estaba destinado a los libros de texto y, bueno, quién al olvido. Es una visión súper binaria, Y cómoda. muy cómoda, claro. Pero, y aquí es donde se pone interesante, basta con enfocar la mirada en el Caribe colonial del siglo XVIII para que ese mapa tan ordenado se desintegre por completo. Se cae a pedazos, sí. Totalmente. De repente, ves que las reglas rígidas de castas y privilegios chocan con individuos que, por pura fuerza intelectual, o sea, por puro talento, reescriben el guión completo de su sociedad. Es que los periodos de transición histórica, digo, rara vez son ordenados. Las colonias del siglo XVIII, especialmente en el Caribe, eran unos calderos de contradicciones tremendos. Ajá. Las leyes decían una cosa sobre quién podía acceder al conocimiento, pero la realidad material, esa necesidad imperiosa de construir y embellecer una sociedad nueva, abría grietas. Grietas por donde el talento genuino podía filtrarse. Y eventualmente dominar. Exacto. Eventualmente, dominar. Y precisamente por una de esas grietas se coló el protagonista de nuestro análisis de hoy. Porque al revisar los expedientes del Smithsonian American Art Museum y cruzar esos datos con los registros del Museo de Arte de Puerto Rico, emerge una figura que desafía cualquier expectativa. desafía todo. Estamos hablando de José Campeche y Jordán, un hombre nacido en 1751. La premisa de esta exploración, nuestra misión aquí, es entender los cómo y los porqués detrás de este ascenso que parece, francamente, imposible. Es que lo es, si lo piensas. O sea, además tenemos la colección digital de Mural y unas notas históricas fascinantes. Y estamos hablando de un artista autodidacta, de ascendencia afrocaribeña, y, ojo con esto, hijo de un hombre que nació en la esclavitud. Ese detalle es clave. Y este hombre termina convirtiéndose en el exponente visual definitivo de Puerto Rico y en uno de los grandes maestros del estilo rococó en toda América Latina. Es una locura. Y el contexto de su nacimiento, como decías, creo que es el único punto de partida lógico para entender la maquinaria mental de Campeche. Claro, no puede separar al artista de su origen. Para nada. Su padre, Tomás Campeche, era un esclavo que logró algo extraordinario para la época. Él logró comprar su propia libertad. ¡Wow! Sí, y el vehículo para esa emancipación, lo que le dio el dinero, fue la talla de retablos. Hacía altares para las iglesias. Bueno, vamos a desempacar esto, porque esa pieza de información para mí lo cambia absolutamente todo. Totalmente. Crecer en ese hogar significa que, desde la infancia, Campeche no veía el arte simplemente como, no sé, un pasatiempo burgués. O algo meramente decorativo. Exacto. Veía la destreza manual, ese control sobre la madera y el cincel, como una moneda de cambio literal por la libertad humana. Para él, el arte era emancipación pura y dura. Y esa es la base de su ética de trabajo, estoy convencida. Tomás le enseñó a su hijo el oficio familiar. Campeche empezó en las trincheras de las artes decorativas. Empezó trabajando como dorador. Dorador y decorador. Sí, y el proceso de dorar, para quienes nos escuchan y quizás no lo saben, no es simplemente pintar con un color dorado. Es aplicar láminas microscópicas de pan de oro sobre superficies de madera tallada. ¡Qué paciencia! Muchísima. Requiere una comprensión casi matemática de cómo la luz va a rebotar en las curvas de la madera. Piensa que estas piezas iban en iglesias oscuras. ¿Iluminada solo por velas? Claro. Exacto. Entonces entrenas la vista para captar texturas a un nivel casi molecular. Pero, y aquí es donde la mente de Campeche me vuela la cabeza. Él no se conformó con dominar un solo oficio. No, para nada. Si miramos las notas históricas sobre la educación en San Juan en esa época, vemos que él construyó su propia arquitectura intelectual. Estudió latín y filosofía en el convento de los dominicos. Ujú. Y luego, la lista de sus habilidades técnicas se vuelve casi inverosímil. O sea, era músico, Pero no solo tocaba. Digo, él fabricaba los instrumentos. él los fabricaba. Hacía topografía, diseñaba escudos de armas. Incluso, los documentos le atribuyen el diseño del altar de la iglesia de Santa Ana en el Viejo San Juan. Es esencialmente el equivalente caribeño de Leonardo da Vinci, un verdadero polímata.
Es una gran analogía. Y lo fascinante aquí es que si analizamos la anatomía de un polímata, descubrimos que estas disciplinas no están para nada aisladas. ¿Se alimentan entre sí? Totalmente. Piensa en la fabricación de instrumentos musicales. Construir una guitarra o un laúd requiere cálculos exactos. Tienes que saber la tensión de las cuerdas, la densidad de la madera, la acústica del espacio hueco. Es ingeniería pura. Es física y matemática aplicada. Y luego, tómalo de la topografía. Un topógrafo no solo mira un terreno, lo traduce a un plano bidimensional usando geometría espacial. ¡Wow! ¡Qué raro! Entonces, cuando Campeche finalmente toma un pincel para hacer un retrato, no está simplemente intentando copiar un rostro. No es solo un dibujo bonito. No, está aplicando la geometría del topógrafo para estructurar el lienzo. Usa la sensibilidad del fabricante de instrumentos para crear tensión visual y, obvio, la maestría del dorador para capturar cómo la luz acaricia la piel o la seda del vestido. Es como si hubiera descargado el currículo completo del Renacimiento él solo en su cabeza. Tal cual. Pero a ver, aquí me surge un obstáculo analítico. Porque por muy genial que sea alguien, las técnicas pictóricas de la alta corte europea del siglo XVIII, hablo de las veladuras, la mezcla de pigmentos al óleo. Los trucos ópticos. Exacto, esos trucos no se inventan en un vacío. Un talento crudo, por muy refinado que sea, necesita un catalizador. Sí, una chispa. Y la historia le entregó esa chispa a Campeche de la forma más rocambolesca posible, a través del sistema penal de la corona española. Es una de mis partes favoritas de esta historia. El exilio de Luis Paret y Alcázar. Ajá. Paret era un talento prodigioso, un pintor de la corte del mismísimo rey Carlos III en España, pero debido a ciertos escándalos en la corte, el rey lo destierra. Lo manda lejos. Muy lejos. En 1775 lo envían a Puerto Rico, y Paret se queda ahí hasta 1778. Para él debió ser como ser arrojado al fin del mundo. Pero para Campeche, fue como si el Museo del Prado hubiera desembarcado directamente en el puerto de San Juan. Totalmente. Ahora, espera. Aquí hay un punto que siempre me genera escepticismo cuando reviso la línea de tiempo. Paret estuvo en la isla solo 3 años. 3 años, sí. Entre 1775 y 1778. En la vida de un artista, 3 años es un parpadeo. ¿Cómo es mecánicamente posible que un contacto tan breve altere de forma tan drástica la trayectoria de un artista autodidacta? Es una excelente pregunta. Y la respuesta está en la preparación previa de Campeche. Cuando Paret llega a la isla, no se encuentra con un novato que tiene un pincel tembloroso. Claro, no era un principiante. Para nada. Se encuentra a un profesional de 24 años que ya entiende la luz, entiende la perspectiva, la proporción. Paret funcionó simplemente como la llave que destrancó un motor que ya estaba encendido. Ah, eso tiene mucho sentido. Y hay algo más. Las fuentes históricas aclaran que Paret no fue la única vía de información. Campeche era un devorador absoluto de grabados y libros ilustrados. Los que llegaban en los barcos comerciales. Exacto. Él ya conocía las composiciones europeas, ya conocía las posturas, pero en blanco y negro, a través del papel. O sea que lo que Paret le aportó fue la traducción al color, al óleo. Exactamente. Le dio la paleta y la sintaxis del estilo Borbón, del rococó. Y cuando uno amplía las imágenes de Campeche en la colección digital, el impacto de esa traducción es súper evidente. Porque el rococó es un estilo que puede caer fácilmente en lo excesivo, ¿verdad? Uy, sí, puede ser súper recargado. Se basa en la teatralidad, en esa ornamentación meticulosa de los textiles, en la ligereza casi frívola de la aristocracia. Pero Campeche toma la paleta de Paret, esos tonos nacarados, los azules grisáceos, los rosados empolvados. Que son hermosos. Preciosos. Y los calibra para la atmósfera caribeña. Sí, y el rococó requiere una destreza técnica absurda para pintar, por ejemplo, un trozo de encaje y hacer que parezca translúcido. Campeche tomó esa sofisticación europea y la convirtió en su herramienta principal para retratar los 2 grandes monopolios de la vida colonial. El poder terrenal y el divino. Exacto. El poder secular de la élite y el poder de la iglesia. Pues entremos en esa dinámica de poder, porque las implicaciones sociales de sus retratos, aquí es donde se pone realmente interesante. Campeche se convierte en el retratista principal de la alta sociedad. El pintor de moda, digamos. Sí, y hay una obra en particular, el retrato del gobernador Don Ramón de Castro, pintado en 1801, que tienes que analizar desde su pura escala física. Es enorme. Mide 90 por 65 pulgadas. Más de 2 metros de alto.
Más de 2 metros. Imaginen, quienes nos escuchan, la experiencia de entrar al salón oficial del gobierno en esa época. Físicamente, el espectador está obligado a mirar hacia arriba. Tienes que levantar el cuello para sostenerle la mirada al gobernador. Ujú. Campeche está utilizando la escala geométrica para forzar una postura de sumisión. O sea, no es solo un registro estético, es ingeniería social pura y dura. Y esa ingeniería social operaba en un montón de frentes. Piensa en la élite colonial. Estaban a miles de kilómetros de Madrid y sufrían de una ansiedad de estatus tremenda. Querían sentirse europeos en el trópico. Exactamente. Necesitaban pruebas visuales de su legitimidad, de su sofisticación. Entonces, cuando Campeche pinta a Isabel O'Dally en 1808 o cuando hace la Dama a caballo en 1785, les está dando esa validación. La dama a caballo es increíble. Ahí el detallismo rococó llega a su punto máximo. El caballo tiene unos lazos celestes trenzados en la crin con una precisión que no puedes creer, y la textura del vestido rosado de la mujer. El ojo casi puede sentir el peso de esa seda. Es impresionante. Y también mencionan en las fuentes la pintura de la mujer descansando en una hamaca. Esa es fascinante. Muestra un interior opulento, un confort decadente, mitigando el calor opresivo del trópico, pero manteniendo la elegancia de los drapeados europeos. Lo cual nos lleva a la gran paradoja de esta historia. Porque hay una ironía súper profunda, casi subversiva en todo esto. A ver. Pensemos en quién tiene el pincel. Un hombre mestizo, afrocaribeño, cuyo padre nació sin libertad. Y ahora él es la única persona con el poder y la autoridad técnica para decidir cómo la clase gobernante blanca va a ser recordada por la historia. Es fuertísimo si lo piensas así. Él controla la luz que cae sobre sus rostros. Él decide qué facciones suavizar, cuáles acentuar. Es él quien construye el mito visual de la élite. Tenía el monopolio del prestigio. Las familias poderosas dependían absolutamente de su talento para existir en la memoria histórica. No era un empleado dócil. Para nada. Era el arquitecto de la imagen pública de toda la colonia. Pero su dominio, claro, no se limitó a los gobernadores. La otra mitad de la economía del arte era la Iglesia Católica. Y ahí aplicó exactamente el mismo rigor. De hecho, gran parte de los registros del Museo de Arte de Puerto Rico documentan su obra religiosa. Pintó clásicos como La Natividad, La Virgen de la Soledad de la Victoria. Y la Nuestra Señora de Belén. Ah, sí, donde la Virgen aparece amamantando al niño Jesús. Hay una humanidad ahí, una vulnerabilidad física que contrasta muchísimo con la rigidez de los retratos oficiales. La religiosa funcionaba como la principal herramienta pedagógica de la Iglesia. En una población donde la mayoría no sabía leer, una pintura en un altar no es decoración, es un texto teológico. Es el libro que todos pueden leer. Exacto. Y Campeche usaba su paleta rococó para hacer que lo divino pareciera al mismo tiempo majestuoso, pero súper accesible. Pero hay una pintura en particular en las fuentes que rompe el molde de la típica copia europea. Se llama Sacra Conversación. Uf, esa pieza es fundamental. Es de entre 1802 y 1809. Y visualmente, la mitad superior es lo que esperarías. Nubes, figuras divinas flotando, la Virgen, y abajo una monja rezando. Pero el detalle crucial no está en el centro, está en las sombras. En la esquina inferior izquierda. Sí. Justo detrás de la monja, Campeche incluyó figuras de mujeres negras, vestidas de blanco, cargando unas canastas llenas de flores rosas. O sea, no están ahí por accidente. Claro que no. Ese detalle es un documento historiográfico invaluable. Campeche está operando dentro de los límites estrictos del arte católico, pero inyecta un caballo de Troya demográfico. Me encanta esa frase, un caballo de Troya demográfico. Es que al colocar a esas mujeres en la periferia de una escena sagrada, ancla esa teología europea en la realidad material del Caribe. Está reconociendo de forma súper discreta la verdadera composición de la sociedad puertorriqueña que caminaba por las calles. Es una afirmación sutil de que ese espacio divino también les pertenece. Exacto, a la identidad local emergente. A través de estas obras, Campeche nos dejó una ventana clarísima al siglo XVIII. Vemos los lazos, la seda, la demografía oculta. Nos permite caminar por ese San Juan colonial. Pero, y aquí es donde me frustro mucho como amante de la historia, Ya sé a dónde vas. la investigación se estrella contra un muro de ladrillos monumental.
porque la misma historia que nos permitió ver el mundo a través de sus ojos, decidió cegarnos por completo cuando intentamos mirar hacia el hombre mismo. El gran agujero negro en el archivo. Sí, Campeche muere en 1809, y de repente ocurre una erradicación casi total de su huella íntima. Todas, y digo todas, sus pertenencias personales fueron destruidas. Es una tragedia documental. No quedaron diarios. 0 bocetos. Sus herramientas, los instrumentos musicales que él construyó, sus apuntes de topógrafo, todo desapareció. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se destruirían las cosas de la figura cultural más importante de la isla? Bueno, esto plantea una pregunta importante sobre cómo operaba la sociedad de la época. Las lagunas en los archivos a veces hablan tan fuerte como los documentos. No hay un consenso 100% definitivo, pero la explicación logística más probable tiene que ver con la medicina. Ah, los protocolos sanitarios. Exacto. El Caribe a principios del siglo XIX era asediado constantemente por epidemias. Fiebre amarilla, cólera, viruela. Claro. Cuando alguien fallecía, la práctica común para evitar contagios era quemarlo todo. Incineraban la ropa, las camas y los objetos personales del difunto. El fuego era la única política de salud pública efectiva. Y el fuego no discrimina entre un colchón infectado y un cuaderno de bocetos que hoy valdría millones. Lamentablemente no. Y esa destrucción nos robó la oportunidad de entender al hombre detrás del genio. Sin cartas o diarios, solo tenemos al Campeche oficial. Nunca sabremos cómo luchaba con una composición o qué pensaba realmente de esa élite que le pagaba. Es el triunfo de la obra pública sobre la vida privada. Pero hay un fenómeno interesante aquí. A veces la desaparición del hombre físico permite que la obra visual asuma una carga cultural mucho mayor. Ujú. Hoy el trabajo de Campeche no es solo arte antiguo. Son reliquias fundacionales de la identidad de Puerto Rico. Sus lienzos sobrevivieron a huracanes, al clima tropical, a los siglos. Y hoy están en el Smithsonian, estuvieron en el Metropolitan de Nueva York en el 88 y son el núcleo del Museo de Arte de Ponce. Lo que demuestra que su maestría técnica construyó objetos diseñados para desafiar al tiempo. Superó la destrucción de su archivo personal a través de la indestructibilidad de su técnica. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Al observar todo este recorrido, desde el hijo de un esclavo que talla madera hasta este pintor celebrado, emerge una lección sobre el aprendizaje. Totalmente atemporal. A menudo pensamos que la genialidad requiere recursos ilimitados o estar en las grandes academias europeas, y la biografía de Campeche desmantela esa noción por completo. Demuestra que la verdadera ventaja de un intelecto no es el acceso formal, sino la capacidad de síntesis. Campeche extrajo conocimiento de su padre artesano, de un pintor exiliado, de libros que llegaban en barco. Nunca fue un receptor pasivo. Nunca. Fue un procesador activo que adaptó cada fragmento a su propia realidad. Una capacidad de adaptación feroz. Y bueno, para dejar a la audiencia con un pensamiento final, algo para reflexionar a solas, es precisamente ese misterio final, la destrucción de sus bienes en 1809, lo que deja una premisa casi cinematográfica. Ahora, Sabemos que sobrevivieron los lienzos públicos, los retratos, las vírgenes, la aristocracia. Pero si sabemos que todo lo privado terminó en cenizas, uno se queda pensando, ¿qué pasa si entre esos objetos quemados se encontraba la obra más personal de Campeche? el archivo fantasma. Lo que pintas cuando nadie te paga. Exacto. ¿Qué tal si el fuego se llevó un autorretrato completamente honesto? O imagínate esto, ¿qué tal si pintó en secreto la cruda realidad de la esclavitud que vivió su propio padre? ¡Wow! Un lienzo sin esos tonos rosados, sin lazos celestes, capturando una verdad social que la élite jamás habría colgado en sus salones. Es un fantasma artístico que altera para siempre cómo imaginamos la mente detrás del pincel. Es una imagen poderosísima. Así que los animamos a buscar las pinturas de Campeche. Miren la dama a caballo o las sombras de la sacra conversación. Y recuerden que cada pincelada es el triunfo de un aprendiz eterno. Hasta la próxima inmersión en las fuentes de nuestra historia.